Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos de vuelta por aquí para hablar de estos 4 indicadores que deben validar el rebote de los mercados. Estamos en zona crítica. Bueno, nada nuevo, el SP500 ya sabéis está en una zona importante, tenemos esa tendencia bajista a la que llegamos ahora mismo, en esos 4.000 puntos más o menos, que coinciden además con la media de 40 semanas. Tenemos también el máximo de diciembre que veíamos, que es en los 4.100. Entonces, una resistencia que, de hecho, 4.100 se ha rechazado ya 2 veces. Por tanto, tenemos primera resistencia en los 4.000, ahora mismo estamos en 3.999. Y segunda resistencia, que para mí va a ser más difícil aún, los 4.100, ¿de acuerdo? Porque es donde se rechazó previamente. Todo esto coincide con la tendencia bajista, coincide con la media de 40 semanas, coincide con las resistencias de 4.100. Así que nivel importante para ver si realmente el índice saca fuerza para romper todo eso o de nuevo intentamos contraer e incluso buscar el siguiente soporte que se podría buscar pues está en los 3.800 aproximadamente en caso de fallar esa rotura, ¿no? Tendríamos primer soporte 3.900 y segundo soporte 3.800 en caso de no conseguir pasar los 4.000, 4.100 y tener un rechazo fuerte, ¿no? ¿Para qué tenemos que mirar? Claro, nadie tiene una bola de cristal y yo lo quiero dejar claro, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer el índice mañana, pasado o el mes que viene, y el que os diga esto va a estar en 5.000 en 2 meses, bueno, no os fiéis mucho o haced lo que queráis, pero tarde o temprano eso, algo va a salir mal. Entonces, ¿qué es lo que quiero mirar hoy? ¿Qué es lo que quiero mirar en este vídeo? Porque ya que no sabemos qué es lo que va a hacer el índice, ni tenemos una bola de cristal, ¿qué es lo que podemos mirar? Bueno, pues como el rebote de este año, desde inicio de año, este rebote que estamos viendo aquí, esto está en semanal, este rebote ha sido de risk-on y cíclico. ¿Qué significa risk-on? Apetito por el riesgo. Los activos de riesgo están rebotando más que los activos más defensivos, ¿no? Y cíclico, ¿por qué? Los activos más cíclicos. Los activos más cíclicos son los que son más sensibles a la economía y lo hacen bien cuando el mercado percibe que la economía puede hacerlo bien, ¿no? Y lo hacen muy mal cuando el mercado percibe que la economía lo puede hacer muy mal. Pues, por ejemplo, el posicionamiento inicial de 2023 para todo el mundo era, vamos a posicionarnos en defensivas, en cosas, hay que tener cuidado porque el mercado se está deteriorando, etc. ¿Qué pasa? Que las defensivas ahora lo están haciendo muy mal, mientras que lo de riesgo y lo cíclico lo está haciendo muy bien. Vamos a indagar sobre esto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Es simplemente un rebote? Pues porque hace falta que rebote, porque estaba muy sobrevendido todo lo que son los activos de riesgo, por ejemplo, como el Bitcoin, las acciones de crecimiento, los bonos high yield de alto riesgo, todos esos activos porque estaban muy sobrevendidos y les toca respirar, incluso acciones meme que estaban muy en corto, había mucha posición en corto, muchos bajistas, entonces les toca respirar y por eso rebotan, o realmente van a mejorar durante todo el año y vamos a tener un rebote durante el año de risk-on y cíclico. Vamos a mirar todo eso, sobre todo desde un punto de vista de qué debe confirmar el movimiento. También vamos a mirar la renta fija, que suele rebotar antes que las acciones. En mercados cíclicos, la renta fija cae antes que las acciones y luego caen las materias primas. Y normalmente cuando se rebota y se llega al final del mercado bajista, la renta fija suele ser lo primero en rebotar, luego las acciones y luego las materias primas. La renta fija aún debe validar ciertas cosas, ¿vale? Yo no estoy diciendo que ya se haya acabado el mercado bajista, ni mucho menos. La renta fija debe validar muchas cosas y vamos a mirarlo en el vídeo de hoy. ¿Qué régimen descuenta el mercado y hacia dónde vamos? Esto también es importante. ¿Por qué Goldilocks o por qué deflación? Los dos regímenes, de 4 regímenes que podríamos mirar, ¿por qué el mercado se está peleando entre Goldilocks y deflación? Que al final es lo que veíamos en el resumen de 2023, ¿no? En el Outlook 2023, que estas iban a ser los regímenes entre los que se iban a pelear. ¿Por qué? Porque ya tenemos descontado que va a haber caída de la inflación, ya el último dato de inflación sigue cayendo, por tanto la inflación se está reduciendo, entonces la variable que importa ahora para saber a qué régimen vamos es el crecimiento. Entonces, ¿el crecimiento va a bajar o va a subir? Bueno, pues con la reapertura de China y ciertas cosas mejorando, como la inflación, el mercado está descontando que puede mejorar y por eso estamos ahora en un régimen, no estamos en un régimen de Goldilocks, pero el mercado está descontando que podríamos entrar en un régimen de Goldilocks. Y vamos a explicarlo luego todo con la tabla y demás, en vez de un régimen de deflación, mientras que mucha gente que mira los indicadores adelantados dicen, uy, 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 no, los indicadores adelantados están mostrando que la economía va a entrar en recesión, deflación, contracción, y en un régimen en el que las cosas defensivas lo van a hacer mejor. Entonces estamos en un momento del año que puede ser muy confuso y que, ojo, es muy crítico para hacer el posicionamiento. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que confirmar. Bueno, hemos visto SP500, tampoco hay mucho más que comentar. Hemos visto los soportes, hemos visto las zonas a romper. 4.100 para mí es la resistencia más importante, ¿vale? Esos 4.100 puntos que es donde se rechazó anteriormente, hay una zona de volumen muy importante por esa zona. Entonces, fases del rebote, vamos a ver esto ahora, ¿vale? Porque vamos a ver estas 3 fases, pero antes quiero explicar. Si estamos teniendo un rebote de risk-on y cíclico, ¿qué tiene que confirmarse para que continúe? Yo no tengo ni idea de si esto va a continuar o va a fallar, ¿vale? No tengo ni idea. ¿Fallará? ¿Continuará? No lo sé. Entonces, ¿qué activos para mí deben confirmar que realmente el rebote que estamos viendo este año de risk-on, donde rebota
las criptos, donde rebota high yield, donde rebota las acciones growth, de crecimiento, ¿no? Donde rebota el high beta, ¿no? Más volatilidad, todos los activos de más volatilidad. Donde todo lo que se había vendido el año pasado, básicamente, es lo que está rebotando. Y fijaros, es que os lo voy a mostrar. Y no solo eso sería lo del risk on, pero también cíclico, que también se había vendido el año pasado, porque como la economía iba entrando poco a poco en un escenario donde se descuenta la recesión y donde los indicadores adelantados, perdonad, descuentan un escenario de recesión en los próximos años, los próximos meses, lo que lo había hecho bien el año pasado era sectores más defensivos, healthcare, consumo defensivo, etc. Fijaros este inicio de año, lo que lo está haciendo bien, ¿vale? Desde inicio de año 7,15, 7,21 de subida, 7,74, 8,73. ¿Qué es lo que lo está haciendo bien? Comunicaciones, un sector que dimos en el Outlook de 2023, no sé si os acordáis, de los dos sectores que dimos financials, dimos financieros y comunicaciones como sectores que podrían sorprender este año. Financieras no va del todo mal, pero bueno, los resultados de los bancos no han sido tampoco catastróficos, ¿vale? Así que, ojo, financieras no vaya a ser que sorprenda. Pero para mí XLC y XLF son dos sectores que vigilaré durante este año porque podrían sorprender, sobre todo comunicaciones, ¿eh? Y mirad, fijaros, lleva un 8,73% en la subida en el año. También fijaros, materiales, ¿qué más tenemos por aquí? Real estate y luego también había visto consumo cíclico, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde está consumo cíclico? Aquí está, consumo discrecional. ¿Vale? Consumo cíclico. Fijaros, un 7,15. Entonces, está rebotando un poco todo lo cíclico, ¿no? Si miramos por factores, que factores al final no deja de ser poner una estandarización, por ejemplo, las acciones con más deuda, versus las acciones con menos deuda, y ver qué es lo que está rebotando, ¿no? Si miramos, por ejemplo, aquí tengo ordenado por deuda, por short interest, que serían las posiciones en corto, el beta, el interés, market cap, ventas y EPS, ¿vale? Y tenemos los cuartiles. Entonces, los top cuartiles y los bottom cuartiles, ¿vale? Los del suelo. Los peores y los mejores. Entonces, fijaros que lo que está rebotando desde inicio de año, year to date, es sobre todo las empresas más endeudadas con respecto a su enterprise value, a su EV, por tanto, 6,7 versus 4,9. Las acciones que más interés en corto tenían, las más vendidas en corto, se están soltando muchas posiciones en corto, por eso aquí de hecho entrarían las meme stocks, ¿no? Esas meme stocks que estamos viendo subir, también entrarían aquí en high beta. High beta es la volatilidad. Fijaros cómo lo que es low beta, que lo había hecho muy bien en 2022. ¿Por qué lo había hecho muy bien en 2022? Porque te alejas de la volatilidad, te vas a activos mucho menos volátiles. Low beta lo había hecho muy bien. Pues miraros, desde inicio de año high beta llevaría un 9,2 versus low beta que solo llevaría un 0,7. De nuevo, low yield, con menor interés, 7,4, menor rentabilidad, market cap bottom, todas las empresas con menor market cap. Entonces, sobre todo, quedarnos con que las que están más subiendo son esas acciones un poco más endeudadas, vendidas en corto, con mucha volatilidad, etc., ¿no? Unas acciones de menor calidad, por así decirlo. Entonces, si queremos que este rebote continúe vivo, es un rebote totalmente de risk-on, ¿vale? Que es lo que ha iniciado el año haciendo. Si queremos que el risk-on siga vivo, miro otros activos que deben confirmar, por ejemplo, las small caps. Dentro de indicadores de riesgo, para mí las small caps, por ejemplo, el Russell 2000, tenemos aquí el ETF IWM, que fue el primero en caer, de hecho. ¿Por qué? Porque la gente soltaba riesgo. Y si va a las grandes, recordar, las primeras en caer fueron las pequeñas, el IWM. Luego, las últimas en caer están siendo las megacaps, las grandes. Por eso Tesla ha caído ahora, por eso Apple ha caído ahora, etc., ¿no? Si queremos que confirmes el movimiento de risk-on, pues entonces el IWM, el Russell 2000, debería hacer esta rotura por lo menos, ¿vale? Debería empezar a romper esta zona y luego ya confirmar la rotura de los 200. ¿Por qué? Para empezar a validar un terreno mucho más libre, ¿no? Un terreno donde empieza a hacerlo mejor en fuerza relativa. Sí que tenemos aquí una contracción de la volatilidad. Fijaros, ese típico patrón un poco de Minervini, no llega a ser del todo, pero fijaros que aquí pues hay que ver esa rotura, ¿vale? Una de las confirmaciones que espero para que el risk-on siga activado en los mercados, para que el rebote siga activado en los mercados, tendría que ser esta rotura del IWM y confirmada, ¿eh? No solo romper y luego volverte para abajo, sino romper y mantenerte aquí y apoyar aquí en esta zona, ¿vale? Por tanto, esta zona es muy importante para el IWM y luego lo será los $200. También un cruce de la media de 50 por encima de la de 200 sería bastante positivo, ¿no? Así que, primer indicador que tiene que rebotar, IWM tiene que romper eso. Luego, si miramos otro indicador de riesgo, pues high yield. High yield son bonos de alto riesgo, ¿vale? Por tanto, si el mercado quiere exponerse a bonos de peor calidad crediticia, pues entonces tiene que asumir más riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues importante esta rotura del ETF High Yield, HIG, en los 77,50 también. A partir de esta rotura también tendríamos una confirmación de exposición más al riesgo, ¿no? Luego tenemos la tercera, que podría ser Vanguard Growth
versus Vanguard Value. Normalmente en este rebote, pues el growth lo está haciendo mejor que el value, pero el value lo había hecho mucho mejor este año, en 2022, ¿vale? El value lo ha hecho mucho mejor que el growth. Lo que pasa es que este rebote, pues de principio de año, el growth lo está haciendo mejor que el value. ¿Por qué? Por la caída de intereses también, porque las growth suelen ser pues empresas un poco más de larga duración, por tanto más sensibles a los intereses. Cuando los intereses subían, las growth bajaban a saco, mientras que las value aguantaban mejor, y si los intereses bajan, pues descontando menor inflación y menor actuación por la Fed, pues las growth suben más por ese concepto de alta duración, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí las growth, si fijamos growth versus value, vemos que la tendencia ha sido bajista para el growth versus el value, por tanto el value lo ha hecho mejor que el growth. Pero aquí estamos viendo desde principio de año 2023 un rebote de las growth contra las value, que las growth lo están haciendo mejor. Entonces, bueno, tienes bastantes confirmaciones que deben hacerse, ¿no? Lo primero, confirmar realmente que rompes esta tendencia bajista y empezar a romper luego zonas más importantes, ¿no? Zonas por aquí, por ejemplo, esta zona, etc. Así que todavía yo creo que growth versus value todavía debería confirmar un poco mejor. Luego podríamos mirar si un ETF es un poquito más growth o incluso empresas un poquito más high beta, como puede ser el ETF IPO, de las empresas que han salido a bolsa, son un poquito más pues arriesgadas, etc., ¿no? Luego otra confirmación podría ser el Bitcoin. Fijaros el rebote del Bitcoin que está viendo últimamente, ¿no? Esto es completamente una exposición de riesgo. Esto es un indicador risk-on, porque para mí las criptos son un activo de riesgo. No las trato ni como un activo real, ni como un activo defensivo, ni como un activo contra la inflación. Para mí no, para mí es un activo de riesgo. Cada uno tendrá sus opiniones, pero para mí es un activo que se comporta como todos los activos de riesgo, ¿no? Y cuando hay risk-on y apetito por el riesgo en los mercados, las criptos lo hacen bien. Y cuando hay un escenario de risk-off y salida de riesgo, las criptos lo hacen mal. También su componente de duración infinita, ¿no? Porque no tienen flujos de caja, por tanto son ultra sensibles a los tipos de interés. Si los tipos de interés caen, suben, al igual que las growth. Y si los tipos de interés suben, pues al ser de infinita duración, pues el Bitcoin cae mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una rotura importante, 21.500 más o menos. Ya los que hagáis análisis técnico más profesional, pues oye, veis qué roturas son importantes, pero para mí hay una rotura que debe confirmarse, un movimiento de las criptos. En cuanto veamos si vemos un cambio, un giro en el Bitcoin, pues cuidado, ¿no? Entonces ahora hemos visto esas condiciones para que el rebote de risk-on siga, para que el apetito del riesgo siga en los mercados. Pero esto podría girarse muy rápido, porque fijaros en la zona crítica en la que estamos, ¿vale? Fijaros la zona crítica en la que estamos, y hemos visto que estamos en esa zona crítica en muchos activos. IWM en resistencia, High Yield llegando a resistencia, Bitcoin en resistencia, Vanguard versus Growth en resistencia. Entonces, cuidado, ¿vale? Porque igual que podrían confirmar, podrían no confirmar, ¿no? Entonces yo esperaría esa confirmación para ir exponiendo más riesgo. No comprar como loco, sino esperar confirmaciones, ¿no? El S&P rompe los 4100, High Yield rompe esa resistencia, IWM rompe esa resistencia, etc. A medida que va habiendo más confirmaciones, pues mi exposición va incrementando, ¿no? ¿Y mi exposición incrementa dónde? Pues en el régimen que esté descontando el mercado, ¿no? Y en los activos que lo estén haciendo bien. Importante ahora ya más a largo plazo, el rebote de la renta fija. Claro, normalmente fijaros, lo primero en caer fueron los bonos, luego las acciones y luego las commodities. Y esto pasa casi siempre. En todos los mercados bajistas, casi siempre los bonos se venden antes, luego las acciones y luego las commodities. Sobre todo en mercados bajistas cíclicos, ¿vale? Mercados bajistas que se han originado por una subida de la inflación, una intervención de la política monetaria, porque es totalmente normal, porque los bonos les hace polvo la inflación, es su peor enemigo, porque sabes que la Fed va a tener que contrarrestar esta inflación subiendo tipos, por tanto los bonos se venden antes de tiempo, luego las acciones sufren, porque las acciones al principio con la inflación revalorizan sus beneficios, la inflación beneficia a las acciones, porque las empresas generan más beneficio y crecen sus beneficios, lo que pasa que luego se te vuelve en tu contra, porque los costes empiezan a incrementar, los márgenes se contraen y encima los intereses te contraen la valoración. Y luego, por último, las materias primas, ¿no? Que suelen ser uno de los causantes también de la subida de la inflación. Una confirmación de renta fija la tenemos aquí en el ETF iShares Aggregate Bonds US, en el AGG, ¿no? Tenemos aquí una zona importante donde estamos ahora mismo, que debería validarse, empezar a liberar esa zona, y sería una buena confirmación para la renta fija. También en el TLT, que son bonos a más de 20 años de duración, no de duración, de vencimiento, perdonad, que tienen mucha duración, son muy sensibles a los tipos de interés, pues fijaros que estamos en una resistencia clave también, ¿vale? Se hizo aquí un mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto. Ahora estaría bien hacer un máximo más alto, ¿vale? Y tenemos media de 200, tenemos resistencia aquí. El TLT debería confirmar, ¿vale? Ya dijimos que una de las temáticas para 2023 son los bonos, llevamos tiempo hablando de ello, sí que es verdad que la exposición, nunca dije que me encantaban como para exponerse de golpe, creo que va habiendo sustos, fijaros, esto es susto,
Fijaros este susto, va habiendo sustos, ¿no? Yo haría siempre una exposición progresiva a medida que el interés va bajando, ¿vale? ¿Qué interés? Estamos mirando el interés del 10 años, 10-year interest rate. Podríamos mirar el de 20 años para hacer más referencia al TLT, pero bueno, miramos el de 10 años porque es el más mirado, ¿vale? Por el mercado. Fijaros que estamos en una zona importante, 3,5. Aquí había un rebote que dijimos en un vídeo. Cuidado porque va a haber un rebote de los intereses al alza que va a sorprender. Bueno, pues yo pensaba que este rebote iba a ir más lejos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ha dado el dato de inflación y el dato de inflación ya ha hecho que totalmente caiga, ¿no? El dato de inflación igual que lo esperado, no ha sido mejor, ha sido igual de lo esperado. De hecho, ha habido una categoría muy buena de inflación que es Core CPI ex Shelter, ¿vale? Que esto es lo que siempre yo vigilo. Bueno, lo que vigilo ahora en estos datos de inflación. ¿Por qué? Porque esto es la inflación subyacente excluyendo la parte de vivienda, porque la parte de vivienda sabemos que va con retraso, de hecho ha seguido acelerando este mes. Esta ha salido en menos 0,1% este mes, así que eso ha gustado al mercado mucho, porque confirmas deflación en lo que es todo el subyacente, que es la parte más pegajosa, sobre todo si excluyes la vivienda, ¿no? Que la vivienda al final no deja de tener un 33,3% de peso en el CPI, pero en el PCE tiene menos, que es la medida favorita de la Fed, ¿no? Entonces, bueno, esta raya que es se ha ido un poco de copas, este nivel es importante, el 3,5. Ahora mismo el 3,49, por ciento el interés del 10 años. 3,5 es una zona muy importante porque no ha querido bajar de ahí. No ha querido bajar de ahí aquí, no ha querido bajar de ahí aquí, no ha querido bajar de ahí aquí. Entonces, si vemos un rebote otra vez en el 3,5 para arriba, que los intereses vuelven a quedarse entre el 3,5 y el 3,9 en este rango, pues entonces podemos esperar que todo lo que es duración lo haga peor. Las growth, los activos de riesgo, el Bitcoin, etc. Que perdemos el 3,5. Ostras, esto sería una confirmación tanto para la renta fija que rompería esta resistencia y empezaría a liberar zonas, tanto para la renta variable, que empezaría, tanto la renta variable como los activos de riesgo, sobre todo de mayor duración, que empezarían a hacerlo mucho mejor, ¿vale? Entonces, importante este nivel también. Es que no sabemos qué va a pasar porque estamos en una zona crítica en muchos sitios, ¿eh? Es una zona crítica en muchos activos. El interés en 3,5, que es un nivel muy importante. Y igual que el dólar, que está en el 102 del Dixie, ¿no? Un nivel importante también. Veremos, iremos actualizando la semana que viene qué es lo que pasa para de cara a posicionar, pero esta semana la verdad que no me mojo porque como que tiene que haber muchas cosas que tienen que confirmarse, ¿no? El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. ¿En qué régimen estamos? Goldilocks versus deflación. Vale, recordemos esta tabla, ¿vale? Que la veíamos en el Outlook 2023. Y decíamos, aquí tenemos precios y aquí tenemos actividad económica, ¿vale? A medida que bajan los precios, pues o bien puedes estar en un Quad 1 o en un Quad 4. O bien estás en deflación-recesión porque el crecimiento se deteriora, o bien estás en Goldilocks porque el crecimiento mejora y la inflación cae. Bueno, hay gente que dice que vamos a entrar en un escenario de deflación, de caída de precios, de contracción económica, de recesión. Es posible, los indicadores adelantados, ojo, adelantados 12 meses por delante, ¿vale? Porque la gente dice, el indicador ley está diciendo esto ya, pero va 12 meses por delante. Pues el indicador de indicadores adelantados están mostrando que la economía realmente va a entrar en este Quad 4. Todos los indicadores adelantados que yo vigilo, la mayoría están confirmando este Quad 4. ¿Qué pasa? Que los indicadores atrasados o coincidentes, bueno, más bien atrasados, porque los coincidentes PMIs también empiezan a mostrar que nos podemos meter por aquí, pero los atrasados están mostrando pues un Goldilocks, ¿no? Va a salir el PIB del cuarto trimestre de 2022 bastante alto, ya lo ha dicho Bullard, lo confirmó el otro día, y claro, el mercado había descontado que este escenario iba a llegar para finales de 2022, principios de 2023. Y claro, si todavía los indicadores atrasados muestran un mercado laboral fuerte, un PIB muy fuerte, etc., pues el mercado va a empezar a descontar que nos hemos salvado y que podemos conseguir ese soft landing, ¿no? Del que tanto habla la Fed, ese escenario de Goldilocks. Pero ahora por usar términos en inglés, pero es que es así, ¿vale? Quiero que esos términos en inglés se expliquen bien. Goldilocks, que sería ese escenario de mayor crecimiento y menor inflación, ¿no? Que es donde lo hacen muy bien todos los activos. Entonces el mercado ha empezado descontando esto, pues porque la reapertura de China, por ver que la inflación está cayendo más rápido de lo normal, por ver que la Fed, porque el mercado también está pensando que la Fed va a bajar tipos.
o que no va a llegar que va a llegar al 5 y que va a empezar a bajar. Y todavía no ha descontado el escenario donde la Fed mantenga el 5% durante mucho más tiempo, que es lo que ha dicho la Reserva Federal. Entonces, bueno, es importante, ¿vale? Y claro, que aquí tenéis, por si queréis hacer captura, qué lo hace bien en Goldilocks y qué lo hace bien en deflación. Si nos fijamos, ¿por qué está rebotando tech, consumo cíclico, etc.? Porque está descontando una recuperación de la economía. Mientras, ¿por qué está bajando consumo defensivo, healthcare, etc.? Pues porque están descontando que este quad o va a tardar más o no va a llegar. Cuidado porque el mercado puede columpiarse mucho. También nos columpiamos mucho pensando que la Fed no iba a subir del 3,5% y fijaros dónde está ahora. ¿Vale? Está por encima del 4%. Entonces, tengamos cuidado porque cuando menos nos lo esperemos, etc. Me suena mucho esta historia a cuando estábamos en 2018. Finales de 2018 la curva se había invertido. Yo recuerdo haber estado haciendo vídeos de la curva de tipos en 2018 y recuerdo las peores navidades. 2018 fue una de las peores navidades que yo había vivido en los mercados porque fue cuando había la guerra comercial, todo bajó. Entonces, ¿qué pasó en 2019? Cogí el mercado y reventó al alza. Empezó 2019 y subió. Y todos los indicadores adelantados habían mostrado recesión. Se había invertido la curva de tipos, el indicador ley estaba contrayéndose, etc. ¿Qué pasó? Que llegó 2019 y todo subió. Porque las expectativas del mercado habían mejorado con la guerra comercial, etc. Bueno, pues llega 2020, pandemia y recesión. Entonces, que nunca nos fiemos, porque esto puede tardar mucho cuando la gente nos diga, no, los indicadores adelantados, la economía se está contrayendo, etc. Una cosa es la economía, otra cosa es sacar de los mercados. Si los mercados están subiendo, oye, miremos el comportamiento del mercado interno, de cómo se están moviendo los diferentes activos y confirmemos con esos activos para coger el movimiento. Pero tenemos que tener siempre claro hacia dónde va la economía, pero pensar que una cosa es el mercado y otra cosa es la economía. Y como decía Keynes, el mercado puede permanecer más tiempo irracional de lo que puede hacerlo tu cartera, ¿no? Entonces, de lo que puedes hacerlo tú. Entonces, mucho cuidado. Entonces, dentro de estas fases del rebote que está viendo, ¿qué creo yo que puede darse en 2023? Y esto lo dejo en plan, modo opinión personal, ¿eh? No quiero ni que se tome como una recomendación, ni que luego me venga alguien en plan, joder, Javi, me dijiste qué tal. Yo lo que creo es que hemos empezado con una fase 1 de full risk on, donde hemos visto high beta, high growth, criptos, alta deuda y activos de riesgo y meme stocks rebotar y los seguimos viendo. Posiblemente esto continúe, no lo sé. Tendremos que ver esta semana, que estamos en zona crítica. Hemos visto los activos de riesgo que deberían confirmar este movimiento si queremos que se mantenga, que están todos en zona crítica, como hemos dicho. Y esto, ¿qué muestra? Pues bueno, muestra este escenario donde los activos que más se odiaban en 2022, pues ahora lo están haciendo un poquito mejor, que más sobrevendidos estaban, que nadie confiaba en ellos. Pues es lo típico, ¿no? El mercado busca joder a todo el mundo siempre. Entonces, si todo el mundo piensa que esto no hay que estar, y todo el mundo lleva repitiendo todo el año, no entremos aquí, pues el mercado te sorprende y hace que rebote. Para que te creas, anda, pues ahora rebota, te metas y luego es cuando lo venden. Siempre son así, los bancos de inversión van a hacer siempre eso. A medida que esto siga subiendo, también está incentivado por una bajada de intereses y una bajada del dólar, descontando que la Fed descontando que la inflación está moderándose. Entonces, las materias primas para mí, que durante la segunda mitad durante el año, a medida que baja el dólar, van a empezar a repuntar, ¿vale? Van a empezar a repuntar a medida que el mercado se emociona, descuenta un escenario de Goldilocks. Vale, estás descontando un escenario de Goldilocks y de crecimiento y de recuperación. Estás haciendo que las bolsas suban. Estás haciendo que los metales industriales suban. Estás haciendo que las materias primas suban. Ojo, porque eso es inflacionario. Entonces, puede ser el pescadilla que se muerda la cola. Entonces, los metales ya está ocurriendo. Dijimos metales industriales y oro y plata. Podéis mirar cómo van en el año. Lo están petando. Eso podría repercutir también en el petróleo, en el gas, en todas las materias primas. ¿Vale? A medida que baja el dólar, que estas materias primas repunten. Porque es que les beneficia. Menor dólar, mejor poder, o sea, mayor demanda puede haber, ¿no? Por estas materias primas. Entonces, esa bajada del dólar es un poco antiinflacionaria, ¿no? Es desinflacionaria. Y es inflacionaria, disculpar, la bajada del dólar. Y luego, fase 3, value defensiva risk-off. Luego creo que durante el año, no sé si va a ser el mes que viene, la semana que viene, dentro de 3 meses, pues el mercado va a volver a ver que los indicadores, va a darse cuenta que la Fed, va en serio y que va a mantenerse por encima del 5% posiblemente hasta 2024, porque no quieren cometer el error de la década de los 70, ya lo han dicho varias veces. Va a recuperar el liderazgo las defensivas, porque va a entrar otra vez miedo de una deflación-recesión. Cuando algo pase, ya sea porque el mercado laboral se deteriora, ya sea porque los PMIs empiezan a entrar en zonas muy, muy feas de contracción, etc. Y ahí entonces volverá otra vez, habrá que ver los indicadores adelantados y todo esto, y los beneficios también, ¿vale? La temporada de beneficios, pero ahí volverá un poco el risk-off, y entonces la gente volverá a posicionarse otra vez en defensivas, que ahora, como todo el mundo decía, defensivas, pues ahora lo están haciendo peor, mientras el resto lo hace bien, y luego volverá a girar, ¿no? Yo creo que luego volvemos a ver un giro posiblemente. Entonces, bueno, pues estas son las fases que yo estoy vigilando. Sectores interesantes, nada, hemos dicho antes financiero, comunicaciones, ahora a medida que sigue el riscón, ¿no? Podéis vigilar comunicaciones esta rotura esta semana.
obviamente siempre y cuando todo lo que he comentado antes confirme, ¿vale? Porque si el SP500 hace en 4100 pum pum y todos los activos que hemos visto hacen pum pum, pues entonces esto va a hacer pum pum. ¿Vale? Entonces, de hecho, esto también podría ser un indicador a confirmar, un sector un poco más cíclico como el de comunicaciones, un poquito más al alza y de mayor duración, más sensible a los tipos de interés. Una rotura por aquí. Fijaros el ratio que ya habíamos avisado en el Outlook 2023 como rompía. Bueno, pues comunicaciones estaba aquí más o menos, pues lleva una subida interesante, ¿vale? Muchas acciones de comunicaciones. Es el sector que creo que puede sorprender. Sobre todo ya no recoger el sector, sino mirar alguna acción interesante que pueda estar barata por lo que ha caído, ¿no? Miré el PER del sector entero y creo que estaba en 14. Entonces, forward PER. Entonces está por debajo de lo que está el SP, que creo que está en 18 veces ahora. Entonces, bueno, pues ahí tenéis algo que investigar, ¿no? Algo interesante. Y financieras también, ahora que ya pues liberamos un poco la presentación de los bancos, pues ver a ver si hay una rotura importante, ¿no? Sobre esta zona. Así que, bueno, el ratio también está ahí intentando romper, que sí que no, hizo la rotura y luego volvió, así que, bueno, puede ser interesante mirarlo. Y luego ya otra vez sectores defensivos, a medida que la gente se vaya de ellos o se aburra, pues oye, posiblemente tener algo en sectores defensivos para, por si vuelve el escenario de deflación, recesión y el mercado vuelve a entrarle miedo, pues tenerlo ahí en consideración, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, por favor, deja un buen like como siempre, ya que me cuesta mucho trabajo. Espero que te haya servido de algo, que hayas al menos aprendido algo o te quedes con algo interesante para vigilar esta semana. Y dicho esto, me despido, que tengáis una semana fantástica y tenéis más vídeos abajo en la descripción para complementar este. Un abrazo fuerte. Chao, chao.